¿Te resulta familiar esta situación? Te dedicas a la espiritualidad, te desarrollas, pero aún así reaccionas a tus propios pensamientos negativos, reaccionas a la realidad externa. Es decir, ocurre alguna situación que te preocupa, reaccionas a ella, no puedes expandirte de ninguna manera y la sensación que todo ese conocimiento sobre el desarrollo espiritual se desvanece y si es así, este video es definitivamente para ti. En realidad, la razón de todo esto es que necesitas desarrollar tu nivel de conciencia y precisamente en el video de hoy quiero hablar contigo sobre cómo ser consciente cada día, no solo saber pensar y hablar sobre la espiritualidad y la conciencia, sino sobre cómo vivir con ello, cómo aplicar este conocimiento a tu vida para que no reacciones a tus pensamientos negativos, al flujo, para que no vivas en eso, ¿sabes? En un estado de constante reacción a lo externo, a alguien que te ofendió, te molestó, dudaste de ti mismo. Por eso hoy vamos a hablar precisamente de esto. Quiero decir de inmediato que este estado es absolutamente normal. Es decir, ¿saben? Una cosa es cuando estudias la espiritualidad, cuando estudias cualquier conocimiento sobre el desarrollo espiritual, la conciencia, entre otras cosas, y otra cosa es tu vida real, cuando te enfrentas cara a cara contigo mismo o con tu realidad. Y aquí es como una pequeña prueba de cuánto de lo que has aprendido, de cuánto de lo que has estudiado, has entendido, has comprendido y vives con ello. Probablemente lo primero con lo que quiero empezar, lo que me ayudó, porque siempre he dicho en todos mis videos y siempre les digo a ustedes, y aquí lo diré para quienes lo escuchan por primera vez, soy una persona que, aunque lleva bastantes años en el tema del autoconocimiento, en el tema de la percepción extrasensorial, la esoterismo, sobre la espiritualidad, pero aún así tengo una mente muy fuerte. Y a menudo observo cómo me enfrento cara a cara con mi mente, con el análisis, con el control, con la parte racional. Todo esto es normal. Es parte de nosotros. Si miramos todo esto desde el punto de vista de la conciencia, el 94% es la energía del universo, la energía de Dios, la energía del Creador. Eso es lo que somos. También se llama subconsciente. Y el 6% es nuestra parte racional, es lo externo, como el enfoque de atención hacia lo externo. Pero imagínense, sí, eso es solo el 6%. Y erróneamente pensamos, vivimos erróneamente, basándonos solo en ese 6%. Vivimos basándonos en nuestra mente, pero eso es el 6%. Por lo tanto, la persona no revela su potencial al máximo, porque se basa solo en la mente. Y bueno, el máximo de ese 6% que se puede exprimir, eso es lo que exprime y alcanza. Bueno, se puede vivir en armonía y aún así conocerse a uno mismo como conciencia y apoyarse en ese 94% de potencial ilimitado. Eso es una realidad completamente diferente. Entonces, lo primero con lo que quiero empezar es no tomar en serio tus pensamientos negativos. Y para mí esto fue increíblemente transformador porque me di cuenta de que, Dios mío, no es necesario reaccionar a cada pensamiento que te viene a la mente. No es necesario procesarlo, no es necesario analizarlo. Es decir, una cosa es cuando observas que, bueno, constantemente, ¿sabes? Algo surge a la superficie, algún sentimiento, alguna creencia. Sí, aquí tiene sentido echarle un vistazo, pero no profundizar en la autoexploración, sino simplemente observar, examinarte a ti mismo si lo mismo sigue surgiendo. Y para que esto no suceda, para que no tomes en serio todo lo que piensas, todo lo que imaginas, es importante reducir la intensidad, disminuir la importancia de tus propios pensamientos, darse cuenta de que un pensamiento es simplemente como, así como las nubes en el cielo. No sé si aquí puedes ver, no hay nubes en el cielo. Aquí, por cierto, donde vivo, las nubes son muy rápidas, vienen y se van, que cambia constantemente. Imagina si empiezas a reaccionar a cada uno, a mantenerlos en tu imaginación, a visualizarlos. ¿Qué sucederá con tu vida? ¿Qué sucederá con tu realidad? Constantemente tendrás algo que no deseas. Así es como una persona crea su realidad. Crea su realidad reaccionando a algo o a una realidad externa ya creada inconscientemente. Reacciona a ella con su respuesta, consolida los sentimientos, se convierte aún más en ese estado vibracional, en esa vibración dentro de su conciencia. Y cuando reaccionamos a algo, se conecta la forma, la imagen, lo mantenemos. En nuestra imaginación nos convertimos aún más en eso y observamos cómo por defecto sucede, toma forma en el exterior y para que no todo, ya saben, sigue una imagen así. Y para no formar todo indiscriminadamente en tu materia, es muy importante bajar el grado. Saben, me ayudó a darme cuenta de que los pensamientos es como cuando caminas por la calle y ves a un perro ladrando detrás de la cerca.
en su casa. ¿Te detendrás y no seguirás por ese camino aunque necesites ir allí solo porque escuchas o ves al perro ladrar? No, por supuesto, seguirás adelante, no te importa ese perro. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. No necesitas prestar atención ni reaccionar a cada pensamiento negativo que tengas. Si comienzas a reaccionar a todo lo que piensas, a todo lo que te viene a la mente, especialmente, sabes, en un estado en el que te sientes incómodo, con calor, cansado, y ese flujo de pensamientos se activa como un enjambre de abejas zumbando, si empiezas a reaccionar a cada uno de esos pensamientos, no habrá. Entonces tu realidad será como tú quieres. La persona, misma forma su realidad. La forma al reaccionar a su flujo de pensamientos, conectando su imaginación, en ese rango vibratorio de su conciencia y viendo cómo se manifiesta en forma. Por eso, reducir la intensidad del pensamiento, darse cuenta de que siempre tendrás pensamientos. Cualquier flujo de pensamientos está presente en ti. Si los tomas con más ligereza, entendiendo que sí, ahora están en mi cabeza. Esta mezcla de pensamientos negativos, pero no quiero realmente, no me interesa reaccionar a esto, entonces la intensidad disminuirá y te será más fácil simplemente observarlos y en algún momento, y tal punto, tarde o temprano llegará. Pensamientos habituales, restrictivos y tensos. No significa que nunca los habrá. Claro que los habrá, pero te parecerán tan absurdos que no tendrás ninguna implicación en ellos. Lo siguiente, lo que es importante para ser consciente en cada aspecto de tu vida es la posición de observador. Por supuesto ya está muy trillada. Todos han hablado de ello 1000 veces de principio a fin, pero para mí la posición de observador es fundamental, especialmente cuando vives a través del prisma del conocimiento de ti mismo como conciencia y cuando estás en el proceso, digamos, que siempre está ocurriendo, incluso si conscientemente no le prestamos atención de la formación de la realidad deseada. Observar. En primer lugar, a uno mismo, no. Describir, no. Dirigir tanto el enfoque de atención hacia el exterior. Dirigir el enfoque de atención hacia uno mismo. ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué flujo de pensamientos tengo en la cabeza ahora? ¿Qué emociones estoy sintiendo? Porque el sentimiento y la emoción son historias completamente diferentes. Estoy observando que me estoy confirmando a través de esta situación. Es decir, observarse a uno mismo, sus propios sentimientos, y entonces cuando observas y no reaccionas, no te sumerges en ello con tu atención, no lo mantienes en tu imaginación, ahí llega un pensamiento negativo que, no sé, el trabajo puede dejar de generar dinero. Reaccionaste a él si no hay observación, simplemente observación que sí, ahora tengo ese pensamiento, pero tengo una elección reaccionando a ella o no, y si no hay observación y tienes esta constante, esta reacción, reaccionas a ella. Colocas tu imaginación, reaccionas a esta realidad, imaginación, y luego observas y formas y te sorprendes cómo es eso, o la segunda historia a menudo. La persona dice, bueno, ya lo decía, tenía esos pensamientos de que todo iría mal y ahora lo observo. Pero observas lo malo, porque ¿qué hacías? Antes reaccionabas, llenabas esa forma que ya se había manifestado con tu energía, la llenabas, y luego observabas cómo se manifestaba. Pero con la misma seguridad, con la misma fuerza, puedes revertir esta historia. Puedes en tu imaginación reaccionar a todo lo que haces. Puedes dentro de ti reaccionar a lo que deseas, a la realidad que quieres crear. ¿Funcionará de la misma manera? Entonces, la observación. Bueno, por ejemplo, una llamada entrante y saliente, cuando no contesto cada llamada entrante que me llega. Cuando no contesto, ya sea spam, alguna publicidad o simplemente alguien se equivocó. No soy alguien que contesta el teléfono constantemente, sino que filtro al menos quién me llama. ¿Quiero hablar ahora con esta persona o no? Tal vez en realidad no sé, no quiero hablar con nadie, no me gusta. Quizás no quiero hablar con nadie por teléfono en absoluto y cuelgo. Es decir, en términos de imagen, bueno, es decir, por ejemplo, es más o menos lo mismo, caramba. Cuando no eres alguien que contesta constantemente las llamadas entrantes, sino cuando tienes algún tipo de filtrado, y este filtrado lo ayuda a crear la posición de observador. Observas a ti mismo, lo que sientes. Este es el primer punto importante. El segundo punto aquí es la habilidad de hacerse preguntas que expanden. Es decir, cuando te enfrentas a algo que no te gusta en tu realidad, si consideras esta situación de manera más amplia, observas tanto el comportamiento como la actitud de tu esposo hacia ti. La habilidad de hacer una pregunta ampliadora. Supongamos que hay una situación que empezaste a observar tanto en el comportamiento como en tus sentimientos, acciones y palabras, que tu relación con tu esposo ha empeorado. Supongamos que todo su comportamiento
incluso sus palabras, tal vez muestran que ya no hay amor. Te haces a ti misma la pregunta, ¿por qué mi esposo no me ama? ¿A dónde te lleva esta pregunta? Esta pregunta te lleva a un estado de víctima, a un estado de desesperanza, a un estado que no tiene ningún sentido. Y esto es lo que yo llamo una pregunta que no tiene ninguna utilidad efectiva para ti. ¿Por qué, al ver la relación y las acciones de mi esposo que suenan, simplemente me muestran de manera directa que no hay amor y que él no me ama, sigo permaneciendo en esto? ¿Por qué sigo permaneciendo en un lugar donde me siento mal? Y aquí también es importante la conciencia. No caer en la culpa, en dirigirnos a nosotros mismos hacia el sentimiento de culpa, en consumirnos por dentro, sino ver realmente cuáles son mis propias limitaciones en las que estoy atrapada que crean esta situación. ¿Cuáles son mis propias limitaciones que me mantienen en lo que tolero, en lo que no me gusta, en lo que sufro? Porque todo lo que nos resulta incómodo y seguimos viviendo en ello, lo creamos nosotros mismos, inconscientemente, pero solo nosotros. No es una prueba, ni una verificación, ni alguien o algo tiene la culpa. Nosotros mismos lo formamos y nosotros mismos podemos deshacerlo. Por eso, observarse a uno mismo, observar lo que sientes, observar si te sientes cómodo o no, observar si tal vez durante mucho tiempo te has estado obligando a estar donde no te gusta. Y tal posición de observador ofrece una perspectiva sobria y una evaluación objetiva, comprender lo que ya existe como un hecho en el exterior, lo que ya se ha manifestado en forma y lo que siento al respecto. Y entonces, cuando ven que estos dos elementos coinciden, la persona tiene una visión muy clara y precisa de la vida, de sí misma, y no hay involucramiento emocional. Y entonces, saben, no simplemente reaccionan constantemente a todos. ¿Alguien los ofendió? O se sienten ofendidos, se victimizan. Alguien les faltó al respeto, ustedes se sienten culpables, preguntándose por qué crearon eso en su realidad. O responden de la misma manera. Tienen una filtración, una barrera de la posición de observador. Esta barrera les ayuda a crear entre el estar constantemente reaccionando, y el ver con claridad cuándo es momento de cambiar algo, cuándo es momento de detenerse. Más sobre la conciencia de los pensamientos negativos, en el momento esta habilidad, en primer lugar, es la conciencia y la capacidad de detener tus propios pensamientos negativos. Es una habilidad como un músculo que entrenas. Necesitas invertir tu energía, tu tiempo y un cierto tiempo lineal, un periodo de tiempo, para que puedas observar cómo tus músculos han crecido. La misma conciencia es una habilidad que desarrollas y es la capacidad en el momento en que algo sucede. Sientes que te inunda un sentimiento de furia, por ejemplo, un sentimiento de irritación, y se activa este flujo de pensamientos, que a menudo se extiende a todas las áreas de la vida o a alguna esfera en particular. Al adornar, ya sabes, exagera el grado y lo hace, completamente inadecuado y lo transforma, convirtiéndolo en una situación súper insoportable y sin salida. En ese momento, cuando sientes estas emociones y observas lo que te está zumbando constantemente en la cabeza, algunos pensamientos simplemente te dices a ti mismo, bien, ahora son solo pensamientos, un flujo negativo, normal, simplemente un miedo humano, una reacción humana. Ahora puedo elegir no sumergirme, elegir no reaccionar y seguir adelante. Y así, cuando cada vez que sientes el deseo de reaccionar de la manera habitual, con negatividad, con el deseo de comenzar de la manera habitual, torturarse con lo que podría suceder, algo malo, simplemente lo observas, entiendes que puedes elegir reaccionar de manera diferente, paso a paso. Tu conciencia crecerá y así, paso a paso, será simplemente instantáneo para ti. Pasarán rápidamente pensamientos negativos. No dormiste bien, llegó un pensamiento negativo. Por ejemplo, el ejemplo más trivial y debido a que no te sumerges en él, no se expande. Así como llegó fácilmente, se fue fácilmente y en algún momento alcanzarás tal nivel propio que la mayor parte de tu vida no tendrás pensamientos negativos y serán muy momentáneos. Así es, sí, realmente en mi mente ahora tengo esta sensación como un chasquido, viene y se va, viene y se va. No hay inmersión en esto y cuando no hay inmersión, no tiene sentido. Eres un amigo, eres otro rango vibratorio de tu conciencia. Tú, los pensamientos negativos, por ejemplo, son de color azul oscuro y tú eres de color violeta, no coinciden y por eso ya no tienes ese flujo constante de pensamientos que te pican en la cabeza. Sí, llega un pensamiento, pero así como llegó, se fue. Por lo tanto, aquí, si resumimos este punto, es la habilidad de observar en el momento
y elegir un comportamiento diferente, una reacción diferente. Puedes elegir tus pensamientos al decidir si reaccionas a ellos o no. Y cuanto menos enfoque le damos a algo, más disminuye la intensidad. Y con el tiempo, en realidad, ni siquiera lo notaremos. Aquí también a menudo añadiré algo así como consideraré otra situación. A menudo, en los proyectos que dirijo, hacen una y otra vez la misma pregunta de un proyecto a otro. Bueno, ¿y cómo no reaccionar cuando la fuente de irritación está presente? Mi esposo siempre está a mi lado y él es quien me provoca una reacción. Pero aquí es necesario distinguir, en primer lugar, entender que estás vinculando tu estado de irritación a algún objeto externo. Te parece que él es la causa, pero la persona solo experimenta y observa aquello que es. Es decir, si no tienes un estado de irritación, te dará igual. Supongamos que tu pareja está siendo negativa, empieza, no sé, a contar noticias, a contarte historias de miedo, a decirte, ¿y si en el futuro pasa algo malo? Pero si eso no está en ti, te dará igual. Entenderás que esa es su historia, es su etapa de vida en la que se encuentra ahora y por lo tanto él necesita estar en ello. Significa que él necesita estar en esos sentimientos ahora, sí. Puedes decirle algo con amor, aconsejarle, guiarle, pero no salvarle. Si él elige permanecer en eso, está bien. Significa que su conciencia lo necesita ahora, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿A dónde quiero llegar? A que si no observas que no, en el buen sentido, analiza a través de la conciencia que como no es él la causa, sino que simplemente estoy irritado y asocio mi irritación con él. Si no haces esto, entonces esa llamada telefónica, que siempre entra y sale, la conexión celular, siempre ocupada. Y cuanto más enfocas tu atención en ti mismo y entiendes que no es necesario, como un motor reactivo, reaccionar a este esposo y culparlo de todo, sino que puedes volver a ti mismo y darte cuenta de que sí, estoy irritado, simplemente observar, no decirle nada, no enseñarle, no despertarlo, no discutir. Simplemente saben observar de manera desapegada. Así que ahora él me está contando estas historias que me irritan. Siento irritación. Está bien, me quedaré en esto. Y el grado disminuye. La importancia disminuye, la implicación disminuye, la reacción disminuye, el grado de intensidad de la reacción de las emociones disminuye. Aparece la neutralidad. Este tema de la neutralidad va de la mano con el desarrollo de la conciencia, la posición del observador. También, cuando miras todo desde un estado neutral, reaccionas de manera neutral. No hay una hiperimplicación, no hay un juego de agresión o victimismo. Es un tipo de desapego. No significa que seas una persona fría o congelada. No, tienes una actitud neutral y transparente hacia todo. Porque miren, ¿cuál es la clave? Si nos damos cuenta de que hemos vuelto a lo antiguo, reaccionamos a ese esposo irritante que nos activa. Sí, hablemos de ejemplos simples y divertidos. La cuestión no es culparse a uno mismo. La cuestión no es sumergirse aún más en pensar que soy mala o inconsciente por haber reaccionado a él, sino en analizar, ¿está bien? Reaccioné a la antigua, pero ¿cómo quiero vivir? Quiero vivir en un estado donde nada ni nadie me active. Quiero vivir en un estado de calma. Quiero dar a las personas el espacio para ser como son. Está bien, eso es lo que me importa, ese estado. Ya, lo he expresado. Lo que quiero ser, ya me he conectado con ello, ya me he convertido en eso. Por eso, la clave es regresar lo más rápido posible. Eso también es conciencia. Ayuda a volver a ese estado, a esa versión de uno mismo, digamos, a esas acciones. ¿Qué tipo de persona quieres ser y a qué realidad quieres llegar? Y aquí un ejemplo de una historia personal, les contaré. Cuando comencé a llevar mi canal de YouTube, por cierto, para quienes no lo saben, tengo un canal de YouTube desde creo el 2000. Ayer, literalmente, estaba pensando en eso, recordando que mi canal de YouTube y en general los videos, he estado publicando videos cortos desde el 2000, me parece desde el año 2021. Al principio fue TikTok, luego lo bloquearon, apareció YouTube, en fin, diferentes plataformas. Bueno, esto también está relacionado con el estado de ánimo. Hubo momentos en los que me saltaba la publicación cuando me resultaba algo difícil. Es decir, esto también es una habilidad que se desarrolló, que tenía limitaciones, algunas surgían en mí que sí, a nadie le interesa lo que haces, pierdes tu tiempo en vano. Y en esos momentos me ayudaba mucho el hecho de que volvía rápidamente. Sí, un día podía no publicar algo, sí, un día podía volver a caer en el viejo estado, en la reacción, en las limitaciones, pero regresaba de nuevo a la realidad que quiero. Volví al estado en el que quiero estar y al final esto llevó a que quiero la realidad que deseo. Por eso nuestra tarea no es culparnos por haber caído en el viejo estado y por culparnos, por haber reaccionado a algún pensamiento, sino en regresar a la posición de observador en la neutralidad, a esos estados en los que queremos estar. Así es como increíblemente cambiará tu realidad cuando comiences a regresar rápidamente.
Se puede hacer de diferentes maneras. Alguien allí hacer algunas prácticas, bueno, se puede. Se puede, todo se puede, hacer prácticas, también se puede verbalizar, pero incluso cuando simplemente tienes un vector de movimiento, ¿cómo quieres ser? ¿Cómo quieres vivir? Eso es suficiente para devolverte a ti mismo. Aquí también daré otro ejemplo. Esto también es útil para las personas que han pasado por mis proyectos de manera consciente. Por cierto, es muy útil para aquellas personas que han pasado por mis proyectos, especialmente sobre la conciencia. Saben, recuerdo cuando comencé a sumergirme en este tema. Escuchas la formación, absorbes todo esto, te conviertes en ello y luego de repente vuelves a caer en ver el mundo a través de la separación, en ver que hay alguna realidad externa separada y que estás colocado en ella. Eso también es normal. El viejo sistema de percepción, el viejo sistema de creencias, durante algún tiempo seguirá resonando, como un estado antiguo, pero puede resonar por un tiempo y pueden volver a él. Pero es importante regresar de nuevo, recordándote a ti mismo cómo quiero vivir y ver esta vida como una lucha, una dificultad a superar, de logros, de algo, luminosa dentro de mi conciencia y sentir libertad y simplemente sentir alegría. Sin razón alguna, sin motivo, sin nada, simplemente cuando cada día me siento genial. Una pregunta así ayudará mucho. Es normal que regreses a lo antiguo. Es normal que en algún momento hayas reaccionado a los pensamientos. Es normal que en algún momento te hayas dejado llevar por emociones fuertes. Eso es normal. Lo importante es volver al estado en el que deseas estar. En resumen, amigos, el tema de la conciencia es increíblemente amplio, increíblemente inspirador para mí ahora, porque tengo la sensación de que he cerrado un capítulo, el de convertirme. En mi versión consciente he comprendido muchas cosas, he vivido muchas cosas por mi cuenta. Y ahora tengo mucho que compartir, muchas cosas que quiero compartir, pero lo que realmente estaba deseando compartir con ustedes, ya lo he compartido. Escriban sus sensaciones, escriban su conciencia y les deseo que sean ustedes mismos, que sean conscientes y que regresen lo más rápido posible a esos estados en los que quieren estar. Todo es posible, amigos.